ella lo pone a 6 bars y esos datos son los que debes de sacar, ¿no? Entonces yo lo que hago por lo general edito un perfil y ese perfil lo pongo de la forma siguiente. Aquí agarro el perfil, lo llevo a 5, este lo llevo a 1 segundo, esto también lo llevo a 1 segundo, a 1 segundo, este lo llevo a 5, este lo llevo a, no sé, 1.5, ay, aquí me equivoqué, 5, 5, aquí lo llevo a 1. No sé, a 1.6 segundos, 1.6, ¿no? Y ahí hago otro perfil, este sea de 6 volts, por ejemplo, en 1.6, que hago otro perfil en 1.7, por ejemplo, de 6 volts. A 6 volts, 6 volts. Hago otro perfil de 1.8 a 6 volts. Genero un perfil que me dé ¿cómo se llama? No sé, un instante de tiempo muy corto, muy corto, esa señal de entrada, ¿no? Por ejemplo, para que yo pueda ver, no sé, 3 segundos, 5. Ahí no entiendo muy bien para qué se hace eso. Déjame, se me fue los datos. Para que yo haga un perfil de inyección de aire y únicamente meto un impulso. Trato de meter un impulso, ¿no? Ahí, por ejemplo, ay, se me fue el tiempo. Perdón. Ahí está. Esta es la señal de entrada que yo hago, un tipo de escalón, pero al generador. Y esto es lo que entra a la presión. Esto es lo que entra en la presión. Y en este momento, este es el aire que entra. Y este es el perfil de presión que yo estoy inyectando. O sea, quiero inyectar un perfil de presión para que aquí yo pueda calcular, esta es la señal de salida, este es el desplazamiento, ¿no? Este es el desplazamiento, pero esta es la señal de entrada. Entonces lo que hice fue modificar la señal del generador para que me diera para que yo pueda graficar estos datos de entrada y tenga la oportunidad de tener más valores. Porque así como lo hizo ella de un solo golpe, casi no obtiene valores, no le permite obtener estos valorcitos. Entonces el objetivo es obtener esos datos, ¿sí? Entonces para que pueda tener ella, o para que puedan tener ustedes mayor tiempo de datos, ¿no? Para eso lo hice, ¿no? 6 volts en 1.8 segundos. Para eso es esa señal. Pero pueden ustedes cambiar la señal de entrada como ustedes gusten. Esta es una propuesta de señal de entrada, ¿sí? Pero hay muchas formas de obtener esa señal. Es decir, si no les gusta por ejemplo, puedes hacer lo siguiente también.
Puedes editar un perfil y en lugar de tener una señal que se vaya puedes tener una señal que se vaya incrementando. Por ejemplo, cancelar. Entonces, por ejemplo, eliminar una, ¿no? Por ejemplo, borrar todo. Y pues hacer una señal que vaya incrementando, ¿no? Por ejemplo, en 0.5 segundos, que tenga una señal de 5 volts, por ejemplo, ¿sí? Aquí le voy a meter esta. En un segundo, voy a hacer todo el experimento en un segundo, mira. En un segundo. Y luego la otra que en un segundo salte a 5 volts, ¿sí? Luego otra que al cabo de 1.2 segundos llegue a 5.5, por ejemplo, ¿no? Y ahí estoy haciendo una señal de entrada tipo ramp al generador, no a la presión, ¿sí? La presión depende de la apertura de este. Estoy haciendo una apertura un poco más suave, ¿no? Una apertura un poco más suave. 5. Aquí le estoy dando, le voy a dar a 1.5. Le voy a dar 5 volts, 0. Ahí, creo que me pasé, ¿no? Entonces estoy dando una apertura así un poco más tan drástica. Si te das cuenta, mira cómo cambió la apertura de la válvula. ¿Sí? Entonces le di una apertura muy pequeña, pero este casi no se observa, entonces casi no me va a ayudar a cómo fue la señal de entrada. Aquí la tensión también no la hice muy bien. Entonces debí de haber hecho una amplitud más grande de la tensión. ¿Sí? Entonces esta es la señal de tensión. Y este que está aquí es la forma en que se está comportando la presión de entrada. A lo mejor aquí debí de haber mantenido a 5 para que se viera un poco más este impulso, ¿no? Entonces, hay muchas formas de señales de entrada. Ustedes se pueden inventar bueno, no es la señal de entrada como tal, es la señal de alimentación del generador. Entonces, ustedes pueden inventarse sus señales de alimentación al generador, ¿sí? Para que, ¿cómo se llama? Para tener un perfil de desplazamiento un poco más suave, ¿no? Por ejemplo, aquí me estoy inventando otro. Este es de un segundo, 5 volts. Este es de 1.5 segundos, le voy a poner que se mantenga en 5 volts. Igual. Pero ahora lo voy a implementar para que sea una señal de entrada del generador. Entonces a este le puedo dar, por ejemplo, si fue 1.5, le puedo dar 2, que en el instante 2 ahora sea 7 volts, por ejemplo. ¿Sí? Que en el instante 2 sea 5 volts, 5 volts, y que ahí lo mantenga, por ejemplo, ¿no? Entonces, mi perfil de voltaje, ese es el voltaje que se le está inyectando a la electroválvula y la electroválvula deja pasar este caudal. Observa cómo fue el cambio, ¿no? Entonces aquí empecé a incrementar la presión, perdón, el voltaje, la presión se empezó a incrementar, ¿sí? Y aquí empezó, este es el perfil de velocidad, este es el perfil de presión y este es el perfil de desplazamiento que tuvo el dispositivo. Entonces el objetivo es que ustedes vean cómo es la señal de entrada, pero la señal de entrada es la presión, no la señal de entrada es el voltaje. La señal de entrada es la presión y ustedes lo que tienen que determinar en ese Excel es ese desplazamiento versus esa señal de entrada. Eso es lo que tienen que capturar. Pero ustedes tienen que proponer esa señal
para que ustedes puedan, de alguna forma, tener un mejor, una mejor captura de datos. Entre más datos captures, o bueno, no más datos, sino diferentes valores de datos, tú puedes obtener una mejor, una mejor cálculo de la función de transferencia. Ok, entonces lo que hay que hacer es, no importa qué tipo de entrada le des al generador de funciones. Y lo importante en realidad es que la señal de entrada al proceso es la presión. La señal de entrada al proceso es la presión, ¿sí? Entonces, tú lo que tienes aquí, tienes 3 elementos. El primer elemento es una señal de entrada, pero esta señal de entrada a este proceso es el voltaje. Pero ese voltaje entra a una función de transferencia 1, que es el solenoide de la electroválvula. Entonces, este corresponde al solenoide de la electroválvula. Creo que me hice 3. Perdón. Déjame quitar uno. Entonces, tú tienes un voltaje, pero ese voltaje se inyecta a la electroválvula. Esa es la electroválvula, G electroválvula. Así le voy a poner, G de electroválvula, ¿no? Y esa electroválvula genera una señal de presión que se inyecta a la función de transferencia del dispositivo neumático, del eje. Genera una función de transferencia del eje y ese eje al final obtienes una X de desplazamiento. ¿Sí? Entonces nosotros lo que queremos hallar en realidad es este. Eso es lo que queremos hallar nosotros. Esa es la función de transferencia del eje. Ese es nuestro problema. ¿Cómo vamos a hallar la función de transferencia del eje? Pero la función de transferencia del eje relaciona el desplazamiento versus la presión de entrada. ¿Sí? Por eso yo requiero que ustedes grafiquen la presión que entra al eje, ¿sí? ¿Cuál es la presión que entra al eje? La estás monitoreando. La presión que entra al eje la estás monitoreando con el manómetro. Y el desplazamiento lineal lo estás visualizando con el sensor. Pero es una visualización, es algo muy rápido, son décimas de segundo. Para eso mejor lo graficas. Y entonces, ¿qué es lo que estás graficando? ¿Sí? ¿Qué es lo que estás graficando? Estás graficando la presión que la sacaste de aquí, de este elemento. De este elemento te da la presión. No, esta es la posición, perdón. La presión te la da este elemento. Te da la presión en bars. El desplazamiento te lo da el sensor. ¿Sí? Es la tensión del sensor. El desplazamiento te lo da este. Ahí está. Desplazamiento en milímetros. ¿No? Y entonces ahí ya te puedes graficar cuál es esa relación. Si es que ¿Sí? nos estábamos confundiendo entonces. Sí, sí. Entonces aquí eso es lo que me llamó la atención de su gráfica de Excel, que no estaba correspondiendo con datos de presión, porque estaban dando valores muy alrededor de 0.5, entonces esa presión no sé, o no sé cómo hizo el experimento. Ya ves que hay muchas, bueno, lo que te acabo de mostrar es que hay muchas formas de hacer el experimento.
O sea, ustedes seleccionan una, la que ustedes gusten. Yo aquí puse unas así medias extrañas, pero nada más para decirte que existen muchas formas de generar ese desplazamiento, ¿sí? Ahora, también lo que le recomendé a Vanessa ese día es que viera, esta es la descripción del componente, es una válvula proporcional de 5-3 vías de Festo, ¿sí? Entonces, yo lo que le dije es que entrara a la página web y que buscara la electroválvula proporcional 5-3 Festo, para que vea la hoja de especificaciones, para que viera cómo funcionan esas electroválvulas, ¿sí? Ahí está. No sé si tenga la hoja de especificación. No, agarré uno que no debe de ser. ¿No? Esta es la válvula. Esta es la hoja de especificación. Aquí está, hoja de datos. Esto creo que sale mal. Sí, este sale mal. Aquí está la hoja de especificaciones. Esta es la hoja de especificaciones de la electroválvula, ¿sí? Esta es la misma electroválvula que estamos probando. Aquí está su símbolo. Este símbolo y el símbolo aquí, que está aquí en FlipSync, si te das cuenta, es el mismo. Y este es este símbolo. Entonces, estamos utilizando esta electroválvula proporcional. Esta es la electroválvula, así la venden. Y estas son las características. Estas son las características de la electroválvula. Y así es como funciona. Entonces, no sé si lo alcanzas a visualizar. Mira, observa que la electroválvula trabaja en dos grandes áreas, ¿sí? Está trabajando en dos grandes áreas la electroválvula. Entonces, esa electroválvula, cuando está trabajando en una región de 0 a 5 volts, manda datos por la salida, déjame ver, te lo muestro, por esta salida, que es la número 2. No está aquí numerada, pero es la 2, ¿sí? Entonces, perdón, por la 2 es esta que está aquí, la del lado derecho, ¿sí? Cuando trabaja de 0 a 5 volts, manda datos, o manda el voltaje, más bien, no datos, manda la señal de voltaje, funciona de este lado, cuando trabaja de 0 a 2, ¿sí? De 0 a 5, perdón. Y cuando trabaja de 5 a 10, manda datos por este otro extremo. Por este otro extremo manda la señal de presión cuando trabaja entre 5 y 10. ¿Sí? No sé si me entendiste esto. Sí. Mira, aquí está. Déjame ponerlo en dos, déjame ponerlo en dos gráficas, ¿no? Así. En dos figuras, así. Ahí está. Mucho mejor, me gustó más así. Mira. Así es como funciona esta electroválvula. Cuando mandas voltaje entre 0 y 5, cuando mandas un 0, manda flujo máximo, caudal máximo, por el elemento 2, que ya te mencioné quién es.
Entonces aquí le voy a poner una constante y le voy a mandar 0, ¿no? Entonces va a mandar el aire por este extremo. Va a mandar el aire por este extremo. Así. Por este extremo va a mandar todo el flujo. ¿Qué va a suceder entonces ahorita que oprima el start? ¿Qué crees que suceda, Naomi? Va a mandar la presión máxima por aquí, por donde te indiqué la flechita. ¿Qué va a suceder? Que el eje no se va a mover, porque estoy inyectando aire a esta cámara y esta cámara hace que se retraiga completamente. Entonces, como ya está retraído, no se va a mover. Ahí está. Ya me estoy mandando aire máximo, flujo máximo a la tensión. Es 0 volts. Estoy mandando flujo máximo y no se va a mover. ¿Sí? Ahora voy a mandar flujo máximo por el otro extremo. Voy a mandar flujo máximo por el otro extremo. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a suceder cuando yo mande flujo máximo por el otro extremo? Entonces, si yo mando ese flujo máximo, voy a mandar aire por aquí. ¿Qué va a suceder? Que este eje se va a mover muy rápidamente. ¿Sí? ¿Está claro? Ay, perdón, ¿qué pasó? Ah, no le cambié, 10, perdón. 10, ahí está. ¿Ya viste? ¿Viste el desplazamiento tan inmediato que hubo? ¿Sí? Ahora, en vez de mandar 10, voy a mandar 6 volts. ¿Qué crees que suceda? Bien, perfecto. ¿Ya viste? Hasta tuvo problemas para vencer ahí el paso de 5. Lo voy a poner aquí. Fíjate, aquí va la presión aumentando, la presión aumentando. Tiene trabajo para moverse la presión, ¿va? Pero ahí se va moviendo más lentamente. Observa el desplazamiento. Fue más lento. Tardó aproximadamente 0.2 segundos en alcanzar su máximo desplazamiento. ¿Sí? En cambio, cuando fue 10 volts, observa que fue más rápido, ¿no? Tardó menos tiempo en alcanzar su desplazamiento máximo. ¿Sí? Bien. Entonces, si yo le mando una presión muy baja, perdón, le mando, el flujo máximo es 10, perdón. El flujo máximo aquí lo estoy regulando. Por ejemplo, flujo máximo 10, ¿no? Entonces, le mando un voltaje de 10 volts, y hace todo su desplazamiento. ¿Viste qué tan rápido fue? Porque le mandé el flujo máximo, que fueron los 10. Entonces aquí le voy a mandar 6. Pero cuando yo pongo 6, ¿qué pasa aquí? Y si yo le doy 10 volts, manda los 6 bars inmediatamente. Si lo observas, aquí están los 10 bars inmediatamente. Perdón, los 6 bars inmediatamente, el flujo máximo. Si yo disminuyo el voltaje aquí a 5.5, ¿qué va a pasar? Voy a mandar una presión muy baja. 5 volts, dice, a 5 volts estás mandando un caudal mínimo. Estarías mandando, no sé, unos 50 litros por minuto aproximadamente, es lo que está diciendo. ¿Sí observas? ¿Sí observaste que es mucho más lento todavía? ¿Sí? Entonces, si yo mando 3 volts, ¿qué va a suceder? Si yo mando 3 volts aquí, le va a inyectar una presión baja para llevarlo a este punto. Lo que yo te quiero decir con todo esto que te acabo de mencionar, que este sistema está subdividido en dos partes. La primera parte es así. Y con presiones negativas, con voltajes entre 0 y 5,
trabaja de un lado, ¿sí? Entonces, con presiones de 0 a 5, trabaja acá así. De este lado manda el flujo. Con presiones de 5 a, con voltajes de 5 a 10, con voltajes de 5 a 10, trabaja de este lado, ¿sí? ¿Sí estás de acuerdo? Entonces, no importa en qué región trabajes, siempre se comporta en una forma lineal. Entonces, yo por eso le puse por eso iniciaba con 5. No sé si te acuerdas que en los experimentos empecé a trabajar con 5. ¿Por qué? Porque yo quiero que trabaje en esta región lineal. Entonces, mi recomendación es que trabajes en una región lineal con baja presión, para que te dé tiempo, de tomar esos datos. Porque si no va a ser un cambio drástico, repentino, y no te va a dar tiempo a tomar esos datos, ¿sí? Entonces, si yo le pongo 10 volts aquí, entonces mando flujo máximo, ¿sí? Y fue un cambio muy repentino. Entonces, yo lo que hago es, le digo, bueno, voy a generar un perfil de tensión. Entonces, mi perfil de tensión va a empezar directamente aquí en 5. 5. El siguiente elemento, pues también que inicie en 5. Aquí en 5. En un segundo. Y a partir de 5, ahora sí voy a hacer mi gráfica de tensión. Por ejemplo, aquí ya garanticé que inició en 5. Entonces, en un segundo, por ejemplo, aquí, en un segundo que sea 7 volts. Aquí en 1.5 segundos, 1.5 segundos, que también sea 7 volts. Y que aquí en 1.7 segundos, 1.7 segundos, así le puse 1.7, que sea la tensión de 5. ¿Cuánto le puse? 1.5, 1.5. Entonces, ¿qué estoy haciendo con ese perfil? Estoy empezando a trabajar aquí, en este segundo recuadro. ¿Sí lo observas? Para que me dé tiempo a capturar más datos. ¿Sí? ¿Cómo ves? ¿Sí? Por eso estoy trabajando en esa región de 1.5. Pero aquí te digo, no hay una forma única de editar el perfil. No hay una forma única, ¿no? No hay una forma única de editar el perfil. Y al cambiar el perfil, ¿qué está sucediendo? Estoy cambiando la forma de la señal de entrada. De la señal de entrada, que es la presión. Por eso te digo que me llamó la atención ese Excel, porque no corresponde con los datos de presión. Bueno, ese es la cuestión. Que tienen que revisar ese perfil para que ustedes capturen el desplazamiento y la presión. Tú metes la presión y el desplazamiento. Entonces, ya, es que también me equivoqué en eso, porque había escogido que la entrada era un escalón, pero no. No. Lo que tú tienes que meter es este dato de presión y este dato de desplazamiento. Eso es lo que tienes que entrar en MATLAB, ¿no? Déjame meter aquí a MATLAB. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Tienes que capturar esos datos. Déjame ver si yo tengo algún un dato capturado para que te muestre. Entonces, en lugar de meter un escalón, porque esto no es un escalón, ni una rampa, ni nada, le pides a él que sea una señal de entrada que tú estás capturando. Y esos son los datos de Excel.
Déjame ver. Entonces, déjame ver si tengo ahí importar datos. Debo de tener. No sé si tengo datos. Ujú. Aquí tengo unos datos. A ver si los importa. Vaya, se borraron. Se trabó. Uy. Creo que se trabó mi MATLAB. Déjame ver, import data. Se trabó. Sí, creo que se trabó, perdón. Pero bueno, tienes que importar esos datos, los de presión y los de... déjame ver. Sí se trabó el MATLAB. Ándale, a ver, ¿tú lo tienes? ¿No seas malo? Sí, es Ahí que está. Ya se acaba de abrir mi MATLAB, creo. ¿Este es mío? Sí, ahí está. Aquí están mis datos. Estos son mis datos, ¿no? Y aquí importar, en lugar de tabla, le dices vectores columnas. Y ya lo importas. ¿Sí? Anda buscando el archivo, creo, por eso creo que moví el archivo y eso es lo que causó el conflicto. Lo tengo acá. Actuador. Entonces le das aquí vectores columnas, importas los datos, ¿no? Y ahí están las variables importadas. ¿Sí? ¿Sí lo ves? Y ya luego aquí en las aplicaciones, en el PayDTuner, está un poco lento, ¿eh? Así que con calma. En el PayDTuner, aquí le pones planta. Ay, sí está lento. Aquí la planta, identificar nueva planta, ¿no? Entonces, el del lado izquierdo es el del PayDTuner y ahorita del lado derecho se va a abrir el de la planta, de la identificación. Esa es la identificación. Entonces le dices obtener nuevo dato arbitrarios. Entonces aquí output, yo lo hice con la velocidad. No lo hice con la posición, entonces aquí le pongo velocidad, porque hice muchas pruebas. Y presión, aquí lo pones, con el retenedor de orden 0, ¿no? Con el retenedor de orden 0, mi periodo muestreo fue 0.001 y mis unidades en segundo. Importa los datos. Y ya que los importé, le dice autoestimate. Entonces él hace la autoestimación de los datos. Y ahí está. Y esta es la propuesta. Este es de un polo, ¿no? Aquí tú le puedes decir 2 polos, ¿no? O 2 polos reales, por ejemplo, ¿no? Y le das autoestimate. Por ejemplo, ese es un ejemplo, ¿eh? No te digo que así es. Ahí está, ¿no? Como ves. Y ya te da los parámetros. Vas, y aquí están los parámetros. Esta es la propuesta que yo estoy haciendo, ¿no? Pero yo estoy identificando velocidad. Me hace falta, para obtener la posición, me falta integrarlo. Entonces, aquí me haría un polo en el origen. Y aquí ya están los parámetros y esta es mi función de transferencia, 64 entre 0.03 S más 1 por
0.0018 S más 1. Ese sería mi propuesta. Y ahí está. Sí, aquí la cuestión es, ¿cómo se llama? La cuestión es que la señal de entrada es presión, no es el voltaje. El voltaje es la señal que hace que deje pasar el flujo, el caudal. ¿Sí? Ok, perfecto. Hoy voy a estar trabajando hasta las 6, 7 aquí. Si tienes alguna duda, mándame un correo y nos vemos por Zoom. De 4 a 6 tengo un examen, entonces no podría, pero bueno, me voy a comer a las 2 de la tarde, de 2 a 3 tampoco, pero fuera de esos horarios, me puedes mandar un mensaje, ¿no? Pues tienes mi WhatsApp y en cualquier momento nos conectamos, ¿sí? Pero necesito que obtengas esos datos. Lo que me mandó. Ajá, sí, claro que sí. Yo ahorita la reviso o te lo reenvío del correo que ya me envió. ¿Va? Sí. Déjame buscar. Aquí lo tengo, espérame, no, déjame ver. Te lo acabo de mostrártelo. Electroval. ¿Dónde está mi correo electrónico? Aquí está.